Proverbio capítulo 10. Leamos el Proverbio 10. Vamos a leer exactamente el verso 24 y después el Proverbio 11. Gloria a Dios. Dice así, en el nombre de Jesucristo decimos. Amén. Dice, lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a lo justo le será dado lo que desea. Ahora el 11:23 dice, el deseo de los justos es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos es el enojo. El verso 24 dice, hay quienes reparten, les ha añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El 25, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Amén. Amén. Póngase la mano en el corazón y dígale, Señor, en esta hora, mi mano puesta encima de mi pecho, te dice, venga mi vida, venga mi corazón, apodérate de él, te lo entrego a ti, una vez más, con todo, entra a mi vida, habla a mi corazón y quédate dentro de él, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Pueden sentar. Bueno, estamos comenzando un nuevo año, ¿verdad? Y es necesario tomar tres cosas. Nos aconseja el Proverbio 24:3 que tres cosas para edificar la casa, ¿verdad? Se edifica la casa con sabiduría, luego se añade prudencia para afirmar la casa, consolidar, establecer, asegurarla, e inteligencia es la tercera para llenarla de todo lo bueno, de todo lo de buen valor, lo preciado, lo estimado por Dios. Entonces, tres cosas. La sabiduría es el primer don del Espíritu Santo. El primer don que aparece que el Espíritu quiere dar. Y está en 1 Corintios capítulo 12, cuando habla sobre los dones del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué pasa? La gente se le pasa por alto que la sabiduría lo primero y que hay una manifestación de la sabiduría de Dios en el corazón de alguien que lo ha recibido porque tiene, dice, el temor de Jehová. El temor del Señor es principio de sabiduría. Y ese temor del Señor, del Creador, en el corazón del hombre, dice que le hace ver el mal y se aparta. Lo hace sabio, lo hace prudente. Dice la Biblia que ese principio de sabiduría lo lleva a apartarse del mal, porque con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Es decir, al ver pueden discernir. La sabiduría te lleva a discernir. ¿Ve? Por eso José, aquel joven que fue de pequeño a grande, de poco a mucho, de menos a más, de débil a fuerte, de ser un siervo a llegar a ser señor gobernador de todo Egipto, ese fue el don que recibió. Y él podía discernir en las cosas que veía y pudo interpretar sueños, descifrar los enigmas. Es el mayor don, el mayor talento. Y la iglesia, el cuerpo de creyentes, debe anhelar ese talento. Exaltó Dios la vida de un joven, de un siervo, para que fuera señor y gobernante, que dice la Biblia que todo Egipto era conducido, manejado, controlado, guiado, orientado, aconsejado por la palabra que salía de la boca de aquel hombre. Amén. Por tanto, dice la Biblia que ese don también lo recibió Daniel, también lo recibió Salomón, estuvo en los profetas de Dios para poder discernir e interpretar sueños, descifrar los enigmas. Estamos rodeados de un mundo espiritual. Detrás de esto físico hay algo invisible, hermano. Y ese mundo es el que usted debe conocer. Porque las cosas que se ven fueron hechas de las que no se veían. Entonces debemos entrar en el mundo espiritual.
Si no nace en ese mundo, no puedes ver, no puede entrar. El Señor le dijo a Nicodemo, así que Nicodemo, siendo un gran maestro religioso, así que no vale ser religioso. No vale ser un maestro de alguna denominación, de alguna federación organizada religiosamente. Ni ser un sabio intelectual en las cosas de este mundo, obtenido en alguna academia de letras. No, es la sabiduría que viene de lo alto. Porque el Señor le dijo a Nicodemo, con todo eso que era un maestro en el fariseísmo, le digo, si tú no nacieras de nuevo, no puedes verlo, no puedes entrar. Tú no puedes ver el mundo espiritual si no llegas a entender, a conocer el mundo espiritual, el mundo invisible. Entonces no podrás ver lo que el Señor te ofrece, lo que está delante de ti. Por tanto, no puedes tomarlo, no puedes entrar en eso. No puedes ser parte de eso, no puedes hacerte partícipe de eso, no puedes recibir los beneficios de eso, no puedes ser de provecho, reunirte a oír la palabra, a darle culto, alabanza al Señor. Por eso es necesario el primer don, la sabiduría. La sabiduría es sobre todo don, la sabiduría. Entonces deberíamos pedir a Dios la sabiduría. Y esa sabiduría, dice el libro de 1 Corintios, el 1:24, que Cristo es la sabiduría. Cristo es poder y sabiduría de Dios. Es el Proverbio 8, el Proverbio 4, la excelencia de la sabiduría, la eternidad de la sabiduría, los beneficios de la sabiduría. Entonces, si tú llegas a conocer que Cristo es el todo, en Él está todo, porque Él es el todo, Él es la plenitud de la deidad o divinidad. Si tú lo crees, si lo puedes creer, entonces verá la gloria. Porque es cuestión de creerlo. Nicodemo no había nacido de nuevo, pero Nicodemo necesitaba creer y aceptar y reconocerlo públicamente, porque en cierta manera él lo pudo ver, ¿verdad? Pudo creerlo hasta cierto punto, porque hay gente que cree hasta cierto punto y lo puede ver hasta cierto punto. Y vemos que él lo hizo de esa manera, pero no confesó públicamente, no lo reconoció públicamente. Y el Señor dijo, el que me confesare delante de los hombres, lo confesaré delante de los ángeles. Mas el que me negare públicamente, entonces yo también lo negaré, porque se avergüenza del Señor. La Biblia dice, no te debes avergonzar del Señor, no te avergüences del Evangelio. El Evangelio es poder de Dios y salvación para todo aquel que cree. Entonces, aquí hay muchos tipos de creyentes. Hay gente que cree hasta cierta parte o cierta forma. ¿Ve? Los reconoce hasta cierto límite. De ahí no. Por tanto, Dios no quiere que tú creas un poquito, sino que creas todo. Porque el hombre no vivirá solamente de pan, sino de toda palabra que saliera de la boca. Entonces hay que creer toda la Biblia, desde el libro de Génesis y Apocalipsis. Hay que creer porque el Señor es principio y fin, alfa y omega. Lo llena todo, de la A hasta la Z. Ve, primero y último. En Él está la plenitud de la deidad o divinidad. Él es el todo. Colosenses 3:11, Él es el todo. ¿Verdad? Jesús es la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9, 2:10 dice que en Él habita la plenitud de la deidad. Todo lo que Dios fue vaciado en Jesús. ¿Verdad? En Él está todo el poder. En Mateo 28:18 el Señor dijo, todo poder me he dado en los cielos y en la tierra. ¿Verdad? Él venció todo. Él venció el pecado, el infierno, la muerte, bajó a las partes más bajas de la tierra, le quitó el que tenía el imperio, es decir, de la muerte a Satanás, le quitó el imperio. Ahí está Primera de Pedro capítulo 3 verso 19, ahí está Efesios capítulo 4 versículo 8, 9 y 10. Él llenó todo, subió por encima de todos los cielos, llenó todos los cielos. Arriba en los cielos no hay un nombre más grande. Hay que creer plenamente que Jesucristo es Dios. El grande que se hizo pequeño. El inaccesible que se hizo accesible. El eterno que tomó el tiempo. El verdadero Dios y la vida eterna. Primera de Juan 5:20. Para eso apareció Dios en la manifestación de su virtud como hijo. Por eso dice, para eso apareció el Hijo de Dios. Era necesario venir Dios de lo grande a hacerse pequeño, de lo fuerte débil, de ser espíritu, hacerse carne. Era necesario para poder darse a conocer, revelarse, manifestarse a lo suyo. Por eso dice la Biblia, y para eso apareció el Hijo de Dios,
¿Para qué? Deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. Vino y deshació las obras del diablo. Le quitó el imperio a Satanás. Hebreos 2:14 y 15 lo habla. Le quitó el imperio a Satanás. Y dice la Biblia, bajó a las partes más bajas de la tierra y manifestó a los apóstoles, que eran hombres comunes y corrientes como todos los hombres, pero eran los elegidos, los escogidos ante la fundación del mundo para llegar a ser sus discípulos y en el discipulado ser aprobados por haber permanecido en la enseñanza del Señor, llegar a ser los apóstoles, los enviados de Dios. A ellos les fue revelado el misterio del reino de los cielos. Mateo 11:25, Lucas 10:21 en adelante. Ahí está la Biblia hablando, Mateo 13:11 y 12. A ellos les fue revelado, San Juan 15:16, los elegidos, escogidos por el Señor. El Señor le dio potestad a ellos, lo mandó a ser discípulos en todas las naciones. Hay que creer ciegamente la enseñanza apostólica. Aquí no podemos estar dudando, porque el que duda, dice, es semejante a las ondas del mar que son arrastradas por los vientos, llevado de aquí para allá o de allá para acá. Son personas que claudican en sus pensamientos. ¿Será o no será? ¿Será Jesús la sabiduría de Dios? ¿Será Jesús la plenitud de Dios? ¿Será Jesús el verdadero Dios y la vida eterna? ¿Será Dios en Jesús verdaderamente como dice la Biblia? ¿O será los apóstoles que hablaron? ¿Será los hombres que impusieron eso? Hay gente que duda y hay gente que lee la Biblia y cree cierta cosa y cierta cosa no cree. Eso no es un creyente genuino y verdadero. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, instruir, corregir en justicia. Toda la escritura. Porque todas las escrituras fueron inspiradas, dice, por el Espíritu Santo. Aquí no podemos rechazar nada, porque Dios es soberano. Y Dios juzgará el mundo, dice, un día por esta palabra, porque lo único que Dios reconoce es su palabra. Entonces Dios ha guardado su palabra. Su palabra es justa, es recta, es santa. Esa es la ley que Dios le dio al hombre para que ella sea su luz, sea guiado por ella. Y por ella, dice, será juzgado. Y por eso la Biblia establece que Dios constituyó apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas. Y estos hombres fueron constituidos por Dios. Y dice la Biblia, para traer perfección a la iglesia. Porque es Dios en esos hombres. Son ministerios que vienen de arriba. Los dones vienen de arriba. La dádiva, el regalo de Dios viene de arriba. La salvación viene de arriba. No, hombre no puede dar salvación. Hombre no puede entregar dones. Por eso el verdadero predicador, hombre enviado de Dios, llevará al pueblo la palabra. Porque sabe que al llevarlo la palabra lo está llevando a Dios. Y si le cree la palabra, le está creyendo a Dios. Entonces lo que está prometido allí vendrá sobre esa persona, sobre ese hombre, sobre esa mujer. Por tanto, dice la Biblia, si alguno habla, debe hablar conforme a la palabra de Dios. Vamos todos hablando conforme a la palabra. Y acomodando lo espiritual a lo espiritual. Aquí estamos buscando de armonizar con la palabra, no con armonizar con la religión, no armonizar con la iglesia, con la federación, con las organizaciones religiosas. No, estamos tratando de aparejarnos con la palabra. Venid, dice Jehová, después que el Señor te exhorta, te amonesta a ti, a mí, nos reprende, nos llama. Dice, venid pues y estén a cuenta. ¿Ya lo escucharon? Ya saben lo que tienen que arreglar, lo que tienen que ordenar. Entonces venid pues y ponerse a cuenta con el Señor. Si vuestros pecados fueren como la grana, vendrán a ser como la nieve. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dice el Señor. Primero exhorta, amonesta y te llama. A su nombre. ¿Cuánto lo creen? Esa es la palabra de Dios, mis queridos amados hermanos. Entonces, aquí estamos hablando de que no hay lugar para la duda, para la incredulidad. El Señor reprochó la incredulidad y dureza de corazón porque no habían visto, dice, creído a las que le habían visto resucitar. Entonces el Señor no quiere incredulidad en su pueblo. Le reprochó. Capítulo 16, verso 14 del libro de San Marcos. Finalmente le apareció a los 11 sentados a la mesa y le reprochó la incredulidad y dureza de corazón. Cuando trajeron al muchacho endemoniado de San Marcos 9, del 20 en adelante, 23, 24. Entonces vemos allí que el Señor le reprochó la incredulidad. ¿Hasta cuándo soportaré vuestra
incredulidad. Aquí hay que creer toda la palabra. Toda. Si algo usted no lo entiende, créalo. Si algo yo no entiendo, creámosle. Porque lo que no cree al momento lo entenderá luego. Así le pasó a los discípulos. No entendía. El Señor dijo, no os preocupéis. Lo que no entendéis ahorita lo entenderéis luego. Tiene su tiempo y su hora debajo del cielo. Le vino a lavar los pies a los apóstoles y Pedro dijo, a mí tú no me lavas los pies. Si no te los lavares, no tendrás parte conmigo. Tú no entiendes lo que hago, lo entenderás luego. Entonces, hay cosas que el creyente no lo entiende al momento. Pero lo va a entender porque la Biblia dice que el Señor no hará nada sin que antes revele su secreto a sus siervos, los profetas. Entonces Dios ha de revelar lo que va a hacer. Y Dios pone el sentir, el querer y el hacer por su buena voluntad en los corazones. Ahí está el libro de Amós, capítulo 3. Nada pasa, nada se escandaliza. Habrá alboroto en la ciudad sin que, como dice, sin que Dios haya mandado o permitido esto. Vendrá un escándalo, un alboroto en la nación, en la ciudad por venir. Todo tiene una raíz, una razón, un porqué. Las cosas secretas pertenecen a Dios, las reveladas a nosotros, dice Deuteronomio, ¿verdad? Entonces 29. Entonces la Biblia dice que es todo en un propósito. Nadie o ninguna persona puede decir que sucedió algo, que pasó algo, que no salió de la boca del Altísimo. El 3:38 del libro de Lamentaciones. Todo tiene un porqué y un para qué. Dios permite las cosas con propósito. Nosotros tenemos, dice la Biblia, que descubrirla, escudriñarla. El Proverbio 25 dice que gloria de Dios encubrir un asunto, más honra del hombre descubrirla. Entonces tú y yo estamos llamados a escudriñarlo todo, examinarlo todo. Ve, poner interés en las cosas que hemos oído, en las que hemos visto. Aquí hay que poner interés, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Es la palabra. Por ella Dios juzgará el mundo, dice la Biblia. Está en el libro de los Hechos 17:30. Dios juzgará el mundo un día. Por eso la Biblia dice que Dios aún juzgará el mundo, pero a los santos ya Dios lo está juzgando. Así dice la Biblia, el Salmo 93:5. La santidad combina tu casa, ¿verdad? El capítulo 4, versículo 17 de primera de Pedro, declara la Biblia que es necesario que el juicio comience por casa. Porque si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el impío y pecador? ¿A dónde quedará? Que no quiere creer el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Dios está juzgando. Para Dios juzgar a su pueblo, entonces para eso Dios constituyó apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas. Dice la Biblia que para ellos le fue otorgado potestad en el oficio que Dios le dio para juzgar al pueblo, disciplinar al pueblo, dándole conducta, orden y doctrina, para que sea un pueblo disciplinado en el orden espiritual. Porque cuando se le da conducta, orden y doctrina al pueblo, entonces el pueblo se está aparejando, acomodando, acoplando, encajando. Cada uno como miembro particular del cuerpo va tomando su lugar y su posición porque está siendo identificado en el llamado de Dios para él, en lo que le corresponde a él. Si es pastor, si fue llamado a ser pastor, evangelista, apóstol, maestro, qué virtudes tiene en él, todo se va a dar a conocer, porque el Espíritu, dice la Biblia, te convencerá por la palabra de justicia, de juicio y de pecado. El Espíritu te va a guiar a toda la verdad, te enseñará todas las cosas. San Juan 14:26, San Juan 16:13, por ahí todo está escrito. Por eso es que todo está en la Biblia. Y ahí nosotros vamos siendo acomodados, ordenados, empezamos a encajar, a acoplar, empezamos a armonizar, todo basado a la Biblia. Porque no queremos ser fuera de la palabra. Porque la Biblia dice que tú y yo llegamos a ser epístola, carta leída al mundo, epístola viviente. La palabra de Dios encarnada. Porque la palabra tiene que venir a encarnarse en usted. Dios el Señor, que es el Espíritu, que es palabra, tiene que venir a vivir dentro de ti, dentro de mí. Y tú y yo tenemos que ser identificados que somos palabra de Dios en esta tierra. Que ya no vives tú, sino vive la palabra de Dios en ti.
que ya no vivo yo, sino vive la palabra de Dios en mí. Entonces no podemos rechazar la palabra. No nos conviene quitarle, añadirle. Hagamos las cosas conforme a como está escrito y establecido por el Espíritu, para que tú y yo la cumplamos. Y si la cumplimos tal como está, obedeciéndola cabalmente, fielmente, entonces lo que está prometido para ti ahí, por obedecer, por creer, entonces tendrá manifestación en tu vida. Dale pues los aplausos al Señor y dale la gloria. Dale la gloria a su nombre. Aleluya. Por tanto, queridos amados hermanos, aquí hay que creer toda la Biblia. Y si yo creo toda la Biblia, yo leo toda la Biblia. Hay gente que ya no lee el Antiguo Testamento porque dice que el Antiguo Testamento ya murió. No, el Antiguo Testamento fue magnificado, exaltado, glorificado, porque el Antiguo Testamento era la sombra de aquel que había de venir. El Antiguo Testamento todo hablaba de el Señor cuando viniera a la tierra, cuando se hiciera hombre, cuando naciera de mujer, cuando fuera un niño, ¿verdad? Cuando Él tuviera su ministerio, lo que le iba a pasar, lo que iba a suceder, todo era tipo y sombra. Entonces la Biblia dice que el Señor Jesucristo fue exaltado por encima de todos los cielos, ¿verdad que sí? Filipenses 2:9 y 2:10. Entonces se le dio un nombre sobre todo nombre. Entonces el Antiguo Testamento tuvo cumplimiento en Romanos 10:4, Romanos 13:10. El cumplimiento de la ley es el amor. Cristo es el cumplimiento de la ley, donde fue manifestado Dios. De tal manera fue el amor de Dios, ¿verdad? Y de tal manera Dios ha amado al mundo y manifestó su amor en un cuerpo, donde ese cuerpo fue entregado por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones, ¿verdad que sí? Entregado, molido, varón de dolor, experimentado en el quebranto, en el sufrir, y le tuvimos por azotado, por herido de Dios, condenado, mas a Él, dice, herido fue por nuestros pecados, hermano, entregado de tal manera, como dice San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Y ahí fue Dios manifestando su amor. Todo lo que estaba escrito en la ley, en los profetas, en los salmos, fue manifestado cuando vino Dios en un cuerpo de carne llamado Jesús el Cristo. Ahí Dios manifestó su amor y cumplió la ley. Y Jesús dijo: yo no vine a quebrantar, a cambiar la ley. No, yo vine a cumplir lo que está escrito en la ley. Y le dijo a los fariseos, los saduceos, los religiosos, los maestros de las congregaciones, a los doctores en divinidad de ley judía, le dijo a ella en San Juan 5:39: escudriñen las escrituras, porque a vosotros os parece tener la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son las que hablan de mí. Ellas dicen: ¿cómo seré yo cuando venga en carne? Lean allá. A usted le parece tener la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces Mateo 5:17: yo no vine a cambiar. ¿Pensáis ustedes que traigo un mensaje nuevo? ¿Pensáis ustedes que traigo una doctrina nueva? No traigo doctrina nueva, sino la misma. Un mandamiento os dejo, que se améis unos a otros, ¿verdad? Dijo el Señor. Esto es, que se améis unos a otros. Y así conocerán todos que ustedes son mis discípulos, que yo le he dado el ejemplo, que yo he sido el ejemplo para ustedes y que ustedes me están siguiendo a mí. Porque yo, el amor, me he manifestado. Dios es amor. Y de tal manera Dios manifestó su amor, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros los pecadores. Se puso en nuestro lugar, no tomándole en cuenta a los hombres su pecado. Y cuando ustedes anden así, en el mismo sentir mío, el buen querer, el buen hacer, de obedecer la palabra, de obedecer lo que está escrito, porque no vine a hacer mi voluntad, vine a hacer la voluntad de mi Padre. No vengo en mi propio nombre, buscando ser famoso, popular, grande, renombrado. Vengo en el nombre de mi Padre. Que sea exaltado mi Padre. Que sea exaltado mi Padre. Dale el aplauso a Él. Gloria a Dios. A su nombre. San Juan 5, 43, 44. Entonces el Señor dijo: que sea exaltado Él. No vengo en mi nombre.
No traigo otra doctrina, no vengo a exaltarme a mí mismo. San Juan 12:28. Glorifica a tu Hijo, glorifica tu nombre. Lo he glorificado y lo glorificaré una vez más, porque Él vino a hacer la voluntad del Padre. La voluntad del Padre era lo que estaba escrito. ¿Cuándo se hace la voluntad del Padre, de Dios? Cuando nosotros nos sujetamos a la palabra, nos sometemos a la palabra. Y dice la Biblia que en Filipenses 2:5, que tiene que haber el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Así debe ser. Cuando ustedes anden de esa manera, tratando de traerme gloria en lo que hagan, en lo que hacen, donde andan, entonces de esa manera ustedes saltarán al Padre y conocerán todo que ustedes son mis discípulos. Porque la obra que están haciendo es una obra de amor, entrega total. Se entregó por amor. Y usted debe entregarse por amor. Vosotros sois dioses, pero Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios. Se humilló. Dijo, escrito está. Es necesario que se cumpla toda la escritura. Y se lo citó a los discípulos después que resucitó. No era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito en la ley, en los salmos, en los profetas. Lucas 24, 27, 28. Entonces es necesario que se cumpla. Así es igual. Porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino. El que quiere vivir piadosamente en Cristo padecerá persecución. Si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Si morimos con Él, viviremos con Él. Pero tiene que tener usted esa identificación. No te desvíe, no le quite, no le añada, para no ser reprendido por Él. Porque Dios reconocerá su palabra. Es la única verdad, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Por tanto, ¿cuándo podemos quedarnos con esta verdad y tener seguridad que estamos en la verdad? Bueno, cuando la Biblia nos dice que Dios habla por la boca del profeta. Entonces tenemos que conocer la vida de un profeta, que es un ministerio de profeta. Después que conozcamos lo que es la vida de un profeta, el ministerio de Dios como profeta en la tierra, entonces busquemos al profeta. Busquemos. Cuando Jesús vino a la tierra, estaban buscando al profeta. Cuando Juan, el discípulo, que dice la Biblia que era voz que clamaba en el desierto, voz que clama en el desierto, el mensajero que el Señor envió delante de él, cuando ellos aparecieron en el escenario, en su ministerio, la gente religiosa estaba esperando a un profeta. ¿Eres tú el profeta? ¿Eres tú Elías? ¿Ve? ¿Eres tú el que ha de venir? Entonces la iglesia se ha descuidado. La iglesia le está pasando eso desapercibido, porque es negligente, no por interés. La Biblia dice que seamos diligentes en lo que requiere diligencia, interés, ser esforzado, cobrar ánimo, esfuércense por conocer, escudriñen, examínenlo todo, desechen lo malo, agarren lo bueno. No sea que vayamos a perder una salvación tan grande por un descuido, por ser perezoso o ser muy conformista, conformando con lo que tenemos. No, hay que poner interés, porque el hombre no vivirá de un poquito de la palabra, tiene que vivir de toda. Y la Biblia dice que Dios abre el paréntesis con un profeta y cierra con un profeta. Antes que suceda algo, Dios tiene que enviar un profeta. Entonces, después que conocemos
que Dios trabaja por medio del profeta y que cuando el pueblo tuvo temor de que Dios le hablara, Dios le levantó profeta y hablaría por boca de profeta. Entonces la Biblia dice que desde ahí en adelante Dios habló a su pueblo, a su iglesia, a sus hombres, a sus mujeres, a sus grandes, a sus pequeños en la tierra por medio de un profeta. Ahí está Deuteronomio capítulo 5 versículo 26, 27, ¿verdad? Deuteronomio 18, 15. Dios levanta profeta. Entonces, Amós capítulo 3, Dios no va a hacer nada, verso 7, sin que antes revele su secreto a sus siervos, los profetas. Entonces el Señor constituyó en el 4:11 al libro de los Efesios apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas. ¿Cuál es el fin? Perfeccionar a los santos en la obra de ese ministerio. Entonces vamos a buscar, no seamos descuidados, indolentes, porque en vez de ser de bendición, aunque estemos en la obra de Dios siendo indolentes, será por maldición. 48:10 del libro de Jeremías. Maldito el que hiciera indolentemente la obra de Jehová. La obra de Dios no se puede hacer con negligencia, con pereza. La Biblia dice: aviva el fuego del don de Dios que está en ti, que te fue dado mediante profecía con imposición de las manos del ministerio. En lo que requiere ferviente en espíritu, si viene el Señor, no perezoso. Hay que poner interés en las cosas que hemos oído. Hebreos capítulo 2, hay que poner interés en las cosas que hemos oído. Y en 2 de Pedro 1:5 dice: y vosotros poniendo toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio paciencia, la paciencia piedad, afecto fraternal, Espíritu Santo, y subiendo. Aquí no podemos estar descuidados. Aquí no nos conviene conformarnos. No sea conformista, no seamos conformistas. Porque el Padre aún trabaja. ¿Qué te parece eso? San Juan 5:17. Y yo trabajo. El Padre aún está trabajando. Y la gente dice, los del séptimo día dicen: no, es que Dios reposó el día séptimo y están reposando. El Padre aún trabaja, hermano. Dale un aplauso al Rey. Dale gloria a Dios. Dale gloria a su nombre. Eso le da una cachetada a los adventistas, que dice que el Padre está de reposo y que el Hijo vino, hizo su trabajo, ahora está trabajando el Espíritu Santo. Insensato. Ahí está la Biblia. Por eso es que si alguno habla, debe hablar conforme a la palabra de Dios. El Padre está trabajando. Y el Padre vino porque en San Juan 14, en el verso 15 en adelante, el Señor dijo: si me amáis, mi mandamiento guardaré. Y yo vendré a vosotros y seré en vosotros. Señor, ¿cómo es el que va a venir y se manifestará a nosotros? El Señor dijo: el que me amáis, mi mandamiento guardaré. Y el Padre vendrá a morar. Y cuando venga el Padre a morar, entonces yo no dejaré huérfano. Vendré otra vez. Seré en vosotros. Cuando el Padre venga, dice: cuando el Padre venga, vengo yo. Porque el Padre en mí, yo en el Padre. San Juan 14:9. El Padre en mí, San Juan 10:30. El Padre y yo uno somos. Y el Padre vendrá y yo vendré. ¿Y quién vino? ¿Quién vino a morar en ese pueblo que quedó bajo la promesa: y seré investido del poder de lo alto cuando venga sobre vosotros el Padre, el Espíritu Santo, cuando yo venga a morar en vosotros? El día de Pentecostés, capítulo 2 del libro de los Hechos, del Espíritu Santo. Entonces dice la Biblia que bajó el Padre, bajó el Hijo. ¿Pero cuánto bajar? ¿Qué dice la Biblia? Que sopló un viento recio, el cual llenó toda la casa donde estaban reunidos, y de repente se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre ellos. ¿Y vino qué? El Espíritu. Dale un aplauso. Dale, ese es el Padre, el gran Espíritu Santo. Ese es el Hijo, el gran Espíritu Santo. Ese es Dios, Dios en plenitud, Dios pleno, es el Espíritu Santo, el mismo de ayer, de hoy, por los siglos
toda la verdad. ¿Y quién es el que te guía a toda la verdad? Y te enseñará las cosas, todas las cosas. ¿Quién es que te enseña todas las cosas? El Padre. Isaías 48:17 es el gran Dios, el gran Padre, tu gran Maestro que te enseña el buen camino que ha de seguir. Isaías 54:3, y serán todos enseñados por Dios el Padre. ¿Qué te parece? ¿Quién es el que enseña? El Padre. ¿Y quién vino a enseñar? El Espíritu Santo. Quiere decir que el Padre y el Espíritu Santo son el mismo. ¿Qué te parece eso? Ahora Jesús dijo que lo llamáis maestro, y bien decir porque lo soy. Aleluya. ¿Y quién es el que enseña? El maestro. Aleluya. ¿Te das cuenta que el Señor es uno? Amén. Él es el gran maestro, el gran Padre. Ese es el Espíritu que viene y te enseña todas las cosas y te guía todas las cosas y te recordará todas las cosas. San Juan 14:26, San Juan 16:13. Cuando usted se meta, Dios es uno. Amén. Dios no tiene tres personas ni son tres espíritus. Dios es uno. Dale aplauso al Señor. Dale aplauso a Él. Él es Dios, Él es el Eterno, Él es el Todopoderoso. A su nombre. Hermano, por eso la adoración tiene que venir conforme a la palabra. Y conoceréis la verdad, dice San Juan 8:32, ¿verdad? Y la verdad te hará libre. El que el Hijo del Hombre libertare, seréis verdaderamente libres. San Juan 8:36. Hay que conocer la verdad. Hay que vivir en esa verdad para tú decir soy libre. ¿Libre de qué? De la religión, de los espíritus engañadores, las doctrinas de demonios que hay en el mundo. Porque muchos falsos espíritus han salido por el mundo. Dice la Biblia. Habéis oído, hermano, que el anticristo viene, pero ya está. Ya está. Y han salido muchos. Primera de Juan 2:18. Primera de Juan capítulo 4. Capítulo 5. No le crea a todo espíritu. Prueba los espíritus. Ya está. Y tienen apariencia de piedad. Entonces por eso es que tú debes examinarlo todo. No te conformes con lo que tienes. Hay que poner mayor interés en leer la palabra, en estudiar la palabra. Yo creo que el mayor interés que debe haber en un creyente es conocer a Dios. ¿Y cómo conocer a Dios si Dios está en el cielo? Entonces aquí Dios digo, me conoces si conoces mi palabra. Yo estoy aquí. Porque mis palabras son mis pensamientos. Y el hombre no es más que su pensamiento. Su pensamiento expresado es su palabra. Y su palabra lo identifica quién es, en su carácter, en sus virtudes, sus bondades, sus capacidades, de lo que es, de lo que tiene, de lo que abarca, de lo alto, ancho, profundo. Así que conocer a Dios es conocer la palabra. Dios es tan bueno que nos dejó su palabra. Escudriñen las escrituras, ellas dan testimonio de mí, ellas son las que hablan de mí. El Señor dijo. ¿Ve? Entonces, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Yo soy el que te hago libre cuando me conoce. Dejará de ser engañado y de andar engañado y engañando. Dice la Biblia, Mateo 15:13. El Señor dijo, toda planta que el Padre Celestial no plantó será desarraigada. Dejadlo, son ciegos, guía ciego. Gente que está ciega y está guiando ciego. Mateo 23:23, el Señor también lo habló. Escribas y fariseos, hipócritas ciegos, guía ciego. Así que ni usted ni yo no conviene ser religioso, ni vivir de una apariencia, ni tener algún doctorado en divinidad, algún nombre o renombre, y pensar que con eso estamos bien y con eso ya somos perfectos y con eso somos salvos. Mentira del diablo. Aquí hay que tener un testimonio del Espíritu Santo en la palabra, un carácter de justicia, un carácter de la palabra, un carácter santo, el carácter santo de la palabra, no un carácter religioso. Porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. El Espíritu en Romanos 8:19
16 dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos del Señor. Y en Romanos 8, desde el 1 al 9, te habla que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación, porque San Juan 5:24 el Señor dijo: el que cree en mí ha pasado de muerte a vida. Pero no hay condenación para los que no andan conforme a la carne. Entonces dice, porque los que andan conforme a la carne andan en eso porque se identifica con sus actos, con sus obras, porque piensa, actúan, obran conforme a los deseos de la carne. Y los deseos de la carne es enemistad contra Dios. Y los deseos de la carne son condenados por Dios. Por tanto, tiene que haber un fruto espiritual. Y ese fruto espiritual es el fruto de la palabra. Que de modo que según uno está en Cristo, nueva criatura es. Son obras nuevas, obras diferentes. Demuestra que el viejo hombre ha muerto, la vieja naturaleza ha muerto, ha sido despojada, quitada de usted. Colosenses 3:9, Efesios 4:22 al 24. Murió el viejo hombre, fue crucificado en la carne, dice, en las pasiones y deseos. Por eso es que aquí no podemos conformarnos. Tú tienes que seguir muriendo. Usted debe morir diariamente. ¿Cómo? Confesándole al Señor su debilidad, confesándole al Señor sus errores. Usted va muriendo. Dios, que escudriña la mente y el corazón, sabe que tú estás con una decisión de que quieres cambiar y que te trazaste en tu mente y en tu corazón que tienes que cambiar, y dice: aquí estoy. Y ese cambio me lo va a dar usted por yo ser sincero, por yo anhelar, por ser alguien de buen deseo, que reconozco, que confieso y que estoy poniendo de mi parte. Estoy orando, me estoy congregando, estoy ayunando y te estoy llorando, Señor. Y tú dices que no despreciará un corazón contrito y humillado ante ti, que al que a ti viene tú no lo echas fuera. Y yo vine viendo y yo sé que voy a ser cambiado y voy a ser transformado y voy a ser regenerado a su nombre. No es que tú vas a cambiar de la noche a la mañana, porque el Padre está trabajando en ti, y el Padre es paciente, y el Padre te habla y te amonesta, y tú te enderezas un poquito y de repente vuelve a caer y te vuelve a agarrar. Ese es el Padre que te pone un sentir, un querer. Lidia contigo, apártate de esto, mejora esto, avanza aquí, detente allá. Eso es Dios. Y mientras el hombre tenga un sentir en su corazón, eso te da confirmación de que tú eres un elegido, de que no estás reprobado, no eres un desecho, sino que Él te ama. Y por cuanto te ama, te corrige. Porque Dios al que ama, dice la Biblia, disciplina, lo corrige. El que toma por hijo castiga y azota. Entonces imagínate, tú eres un hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Esto es para no darle lugar más a Satanás, a la tristeza, a la soledad, no, a la congoja, a los desánimos. No, gracias, Señor, yo soy hijo del Dios del cielo, para que te levante con fuerza y diga: apártate de mi camino, Satanás, apártate de mi camino, demonio, apártate, que soy hijo del cielo, soy un hijo de la gloria, que viene de arriba, a su nombre. ¡Alaba la gloria! Amén. No es que tú y yo seamos perfectos ya, somos perfectos porque Dios miró que nosotros éramos perfectos, porque Dios miró el fin desde el principio. Amén. Y vio que tú eras de aquel que comenzaba y llegaba a la meta final. Tú vencías porque tú creías, porque tú te entregaste y fuiste forzado y valiente y pusiste diligencia e interés. Porque el mismo Señor iba poniendo en tu corazón un sentir, un querer, y te caía y Él te levantaba, y Dios vio que tú eras perfecto porque llegabas a la perfección. En la mente de Dios ya tú eres perfecto. En la mente de Dios ya fuiste santificado en el sacrificio de la cruz. Pero tú tienes que pelear aquí, porque tú estás rodeado de debilidades y tú no tienes lucha ni con carne ni sangre, son con seres espirituales, principados, potestades, huestes espirituales en las regiones celestes. Dice la Biblia, de maldades. Por tanto, Dios te dice fuerza, entonces tú te esfuerzas y toma coraza de justicia, yelmo de salvación, te calza con la apresto del evangelio, te ciñe con la verdad,
Toma la espada del Espíritu, toma el escudo de fe. Y tú vas añadiendo a tu vida y va creciendo. Y si te caes, te levantas. Tú no te dejas desanimar por nada, ni te dejas atemorizar, acobardar por nada. Tú sabes que Dios está ahí. Tú sabes que está peleando una batalla. Tú sabes que está peleando la batalla del Señor. Y te opone a lo que se levanta contra la buena voluntad de Dios. Entonces ahí donde Dios forma guerreros, porque ninguno es fuerte aquí por sí mismo, ninguno nace siendo guerrero. Puede tener la virtud dentro, pero tiene que ser formado aquí mientras vas caminando en esta tierra. Mientras tú vas avanzando, Dios está lidiando y haciendo de ti un hombre valiente, una mujer reforzada, una mujer temerosa, sabia, que edifica la casa. Un hombre valiente que toma la espada de Jehová para pelear. Toma la palabra de Dios. A su nombre. ¡Cuánto alaba la gloria! Eso es lo que dice la Biblia. Y por eso entonces estamos caminando en un mundo que está en oscuridad, pero tú eres la luz. Yo soy la luz. Somos la luz de Dios. Amén. Y la luz en las tinieblas resplandece. Amén. Por eso dice, resplandecemos como luminares, como estrellas en este mundo de oscuridad. El Proverbio 20:27 dice que lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, el cual Dios escudriña. Tú eres lámpara, yo soy lámpara. Pero a esa lámpara, a este espíritu, hay que colocarle el Espíritu Santo. Y sé la luz. Como el Señor le dijo en Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. ¿A quiénes? A los discípulos. ¿Por qué? Porque ellos aceptaron, reconocieron, confesaron, se bautizaron, se rindieron a la voluntad del Señor. Entonces la luz vino a ellos, el Espíritu Santo, el Padre, vino a ellos. Porque Dios es la luz. Y no hay tiniebla en él. Primera de Juan 1:5 dice, Dios es la luz. Y no hay tiniebla en él. La luz vino a ellos. Y entonces ahora, como no vivían ellos a sus propios deseos, a su propia manera, estaban rendidos a la voluntad del Señor, se habían entregado en espíritu, alma y cuerpo. Entonces la luz ahora estaba en ellos. Ahora no vivían ellos, vivía la luz en ellos, que era el Señor. Por eso Pablo decía, no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces vemos la vida de esos hombres. Ahora, ¿qué deseo tiene usted? Porque al hombre de varón de deseo le será dado lo que desea. ¿Y cuál es el varón de deseo? El que dice la Biblia que desea hacer el bien. El justo le será dado su deseo. Y el justo es alguien que desea el bien, hacer lo bueno y agradable. ¿Pero de qué? ¿O de quién? ¿De él o de los hombres? No. Hacer lo bueno y agradable de Dios. Porque hay cosas que son buenas que tú puedes hacer como hombre, como ser humano, pero no es a la voluntad de Dios. Hay cosas buenas y agradables a tu propia manera, a tu propio parecer, ante los hombres. Pero Pablo dijo, si agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Porque la voluntad de los hombres es contra la voluntad de Dios. Por tanto, en la oración que nos enseñó el Señor en Mateo 6:9, tenemos que orar y entregarnos a que se haga la voluntad del Padre en nosotros. Y la voluntad del Padre en nosotros está escrita. Por eso tú tienes que tener el mismo sentir que hubo en el hombre justo, en el hombre verdadero, que es Dios cuando vino a la tierra, llamado el Señor Jesucristo. Esa es la voluntad buena, agradable, perfecta. Está en el Salmo 46:7 y Isaías capítulo 6, versículos 6, 7, 8. Cuando habló, heme aquí, envíame a mí. ¿Verdad? Hacer tu voluntad me agradó. Sacrificio y ofrenda no te agradaron. Más prepararte cuerpo, he aquí para hacer tu voluntad, como está escrito en el rollo del libro. Envíame a mí, he aquí.
Es entregarse totalmente a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que tú le sirvas, le sigas, le temas con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu espíritu. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea irreprensible. Primera Tesalonicenses 5:23. Hay que ser irreprensible. Amén. Espíritu, alma y cuerpo. Que le tema, que le sirva, que le siga, que le ame. Oye Israel, oye pueblo escogido de Dios. Israel mi escogido. En el 32:28 de Génesis, el Señor le cambió el nombre a Jacob. No te llamará más Jacob, suplantador, ladrón. No, te llamará Israel, mi escogido. Mi escogido. Amén. Oye Israel, mi escogido. El Señor vuestro Dios uno es. Uno, no dos ni tres, uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Entonces hay que venir a eso. El escogido de Dios tiene que conocer a Dios. Y Dios es uno. En Santiago 2:19 dice que los demonios creen que Dios es uno y tiemblan. Dios es uno. Y tiemblan los demonios al saber que Dios es uno. Conoce pues al Señor tu Dios, que Él es uno, que te pide que le ame con toda tu fuerza, toda tu mente, con todo tu corazón, pero que le sirva y le siga, no que solamente servirle y no le siga. Si Él te dice, tienes que seguirme, tienes que seguirle. El que me sirve, sígame. Eso no solamente lo dijo el Señor allá en Deuteronomio 10:12, sino también que el Señor lo dijo en el libro de San Juan 12:35-36. El Señor habló porque Él exige, Él demanda. Porque si Él es nuestro Señor, es nuestro amo, nuestro dueño. Tú eres el siervo, yo soy el siervo. Somos los servidores de Él. Él nos compró con precio de sangre. Fuiste comprado, Él es redimido, pertenece a Él. Él puede hacer con usted lo que Él quiera. Usted tiene que aceptar esa buena voluntad. Tú eres mi Señor y Salvador. Sí, ahora sí, dijo el Señor. Ok, si soy Señor y Salvador tuyo, me acepta, me reconoce que te compré con precio de sangre en la cruz del Calvario. Sí, ahora sepa ahora que yo soy el Señor, yo soy que te mando. Tú no te gobiernas. Hacer tu voluntad me ha agradado. Entonces tiene que servir y seguir. Y dijo el Señor, el que me sirve, sígame. Donde esté su Señor, estará su servidor. Te va a galardonar, te va a premiar. Hay que ser muy humilde. Humilde. Aprendan de mí, dijo el Señor, que soy manso y humilde de corazón. Amén. Vengan todos los que tengan hambre y sed. Todos los sedientos y hambrientos. Vengan. Isaías 55, versículos 1, 2 y 3. Vengan a mí. Gratuitamente le voy a dar. Mateo 11, 28. Eche la carga. En 29. Aprendan de mí. Mi yugo es fácil, ligera mi carga. Todo va a ser fácil en el Señor. Pero si usted no se entrega a la voluntad del Señor, le va a ser difícil, le va a ser duro. Entréguese a la voluntad de su Señor. Entréguese a esa buena voluntad para que todo sea fácil, para que todo se facilite. Hacer la voluntad del Señor, hermano. Satanás se opone. Por eso tú peleas contra ti mismo, contra el ser de carne que está en usted. Está en Gálatas 5:16. Dos seres están en ti. El ser de carne se opone para que no hagáis la voluntad del Señor. Y Satanás viene y aprovecha que tú y yo somos nacidos en pecado, formados en maldad. Viene y nos ofrece conforme a la carne. Entonces ahí donde tú eres tentado, ahí es donde yo soy tentado. Entonces en la voluntad de la carne no puedes ver, no puedes entrar, no agrada a Dios. No te conviene irte ni irme a la voluntad de la carne, en las tentaciones de la carne, en las concupiscencias o deseos de nosotros como humanos. Entonces tenemos que sacar la palabra, la espada,
escrito está, Satanás. Todo me es lícito, mas todo no me edifica. Todo me es lícito, mas todo no me conviene. ¿Estás viendo? 1 Corintios 6:12. Todo me es lícito, mas todo no me edifica. Saca la espada. Y vino Satanás a tentar al Señor de Mateo 4. Y escrito está, Satanás. Al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirá. Todo basado en la palabra. Ahora, si nos rendimos en un ministerio profético, después que tú lees, escudriñas y consigues lo que es un ministerio de profeta, entonces tú, conociendo al profeta, tú te quedas con esa palabra. Porque ahí está la voluntad de Dios. Porque Dios no hablará al pueblo sino por profeta. Y enseñará por su profeta. Entonces es allí, hermano, donde hoy queremos que la gente entre en el ministerio de un profeta. Y para ellos entrar en ese ministerio deben creer que Dios habla, que está establecido, que es de esa manera fue que Dios lo estableció. Entonces rendirse a esa palabra. Hay que escudriñarlo, buscarlo, y si lo busca lo halla. Si le toca, te va a abrir. Si le pide, vas a recibir. Amén. Amén. Cree a Dios y estaréis seguros. Creéis a sus profetas y seréis prosperados. Segunda de Crónicas 20:20 lo declara la Biblia. En San Juan 14 el Señor dijo: cree en Dios, cree también en mí. No querían creer que Jesús era el profeta que había de venir de Deuteronomio 18:15. El Señor vuestro Padre levantará profeta como a mí. Digo el Señor, en medio de vosotros, los vuestros hermanos. En medio de las tribus levantará, de alguno de las tribus vendrá el profeta, el que tiene potestad para desarraigar del libro. Así dice la Biblia. Por eso en el capítulo 9, el libro de los Romanos, el versículo 5 dice que Cristo vino, dice, el Cristo que vino según la carne, vino de esa tribu, de la tribu de Judá, como estaba prometido, y ese que vino de vuestros hermanos los judíos, es Dios sobre todas las cosas. Dale los aplausos al Señor, dale los aplausos. Ese es Dios sobre todas las cosas. Amén. Y ellos no querían creer que Jesús era el profeta. Y dijo, creen en Dios, crean a la palabra, crean lo que está escrito. La palabra habló que tendría cumplimiento. Yo he venido, aquí estoy. Crean en mí. Yo soy el profeta predicho en Moisés. Yo soy el que estuvo en Moisés. Por eso hay que creer a los profetas, hermano. Hay que creer a los profetas. La iglesia tiene que arraigarse, cimentarse, fundamentarse en el ministerio de profeta. Si no lo hacemos, podemos estar edificándonos en arena movediza. Y los que edifiquen en arena movediza tendrán fracaso. Habrá llanto, lamentos, derrota, muerte. La casa caerá. El enemigo golpeará y derribará. ¿Ve? Pero el que edifica en la roca, dijo el Señor, que es aquel hombre que oye su palabra y la guarda. ¿Cuál palabra? La palabra de cualquier intelectual, la palabra de cualquier hombre que diga ser de Dios. No prueba los espíritus a ver si todos son de Dios, porque la Biblia dice que no todos son de Dios. No todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de Dios. Mateo 7:21. No va a entrar. Tú tienes que probarlo conforme a la palabra, porque si alguno habla, debe hablar conforme a la palabra de Dios. Puede haber un espíritu de anatema o algo así, Sí. contrario. Y tiene que ser de Génesis y Apocalipsis, de principio a fin. Dios ha hablado por profeta. Entonces es necesario, hermano. Entonces el varón de deseo es un justo. Ahora en 2 Corintios 5:21 dice que tú y yo llegamos a ser la justicia de Dios en Cristo. Tú eres justo si eres de Jesucristo, si eres justificado por la fe de Jesucristo, de Romanos capítulo 5.
Entonces tu deseo tiene que ser el deseo de Cristo, el deseo de exaltar a Dios, porque cuando tú entras en Él y Él en ti, tú y Él son uno. 1 Corintios 6:17, el que se une al Señor un espíritu es con Él. Entonces ya tú no vives. Gálatas 2:20, vive Cristo en ti, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Dice aquí que ahora quien pone el sentir, el querer, que tiene el dominio, porque tú lo dejaste entrar, te tocó y tú lo dejaste entrar, y Él se apoderó de tu espíritu, de tu alma y de tu cuerpo, de todo tu ser. Entonces quien manda es Él. Entonces ahora tu sentir es el sentir que hubo cuando Él estuvo en la tierra en un cuerpo llamado Jesús. Filipenses 2:5. El mismo sentir, el mismo querer es exaltar a Dios, es glorificar a Dios. El sentir de exaltar y glorificar a Dios es cumplir lo que está escrito, hacerlo de la manera que está escrito, no quitarle, no añadirle, no desviarte. Es cumplir, beberte lo que tiene que beberte, pasar por lo que tiene que pasar, sufrir como tiene que sufrir. ¡A su nombre! ¿Cuánto alaba la gloria? Amén. Entonces ahí, cuando tú estás siendo identificado, que ya no vives tú, vive Él, que tú eres una nueva criatura, que ahora tú moriste, fuiste crucificado al mundo y el mundo a ti. Ahora tú vives para la voluntad de tu Padre. Aquí está la Biblia. Entonces es necesario que en ese buen sentir es hacer el bien, hacer lo bueno de Dios, el bien de Dios. Y lo bueno y el bien de Dios para la gente es locura. Para la gente no es bueno, porque la gente que no está dirigida ni ha recibido la sabiduría, no discierne, no puede ver, llama lo bueno de Dios malo, y a la luz de Dios le llama tiniebla. Así lo dice la Biblia. Ahí está Isaías 5:20. Ahí está la Biblia en 1 Corintios 2:14. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Se tiene que discernir espiritualmente. No, para ellos es locura cuando tú predicas un evangelio de santidad, un evangelio de obediencia total, de entrega total, un evangelio de morir al mundo, a sus vanidades, sus vanaglorias, su cultura, sus tradiciones. Porque el verdadero cristiano no depende de nada de cultura y tradición, de pueblo, de gente, de la tierra. Depende de la naturaleza de arriba, porque el que viene a vivir en ti viene de arriba, la naturaleza es de arriba y domina todo. Mira esto: cuando el que viene de arriba es el que viene sobre ti y vive en ti, dice que venció todo. El de arriba venció todo. Entonces tú vences la moda de Hollywood, la manera como se lavían las mujeres de Hollywood, las mujeres de este mundo, cómo se arreglan, cómo andan, cómo visten, cómo hacen. Tú vences esa forma o esa manera. Si es una mujer y si es un hombre, él vence también, porque el que vive en él es sobre todo y venció el pecado, el infierno y la muerte. Venció el mundo, venció el diablo. Entonces ese hombre, cuando recibe eso, él vence todo lo que es contrario a esa naturaleza de arriba. Y ya no anda como andan los hombres que están en este mundo sin Dios. Él anda totalmente en la naturaleza divina. Él vence tradiciones y culturas que los hombres han puesto, en las cuales son cautivos, esclavos, y andan así en los vicios que Satanás le ha ofrecido. Y como ellos se deleitan en eso, ya ese hombre no anda en eso. No viste como esos hombres, no habla como esos hombres, no actúa como esos hombres, no procede como esos hombres. Y eso te identifica que tú venciste. Y que el que está en ti, el que habita en ti, es el que venció eso. Y ese se llama Jesús el Cristo, el cual es el eterno, el cual es el Espíritu Santo, el cual es el Todopoderoso. Alabado sea a su nombre.
Amén. No se conforme. Aquí necesitamos añadir más y más y añadiendo. Si alguno se cree sabio, hágase ignorante. Y si alguno piensa que está firme, mire que no caiga. Cuidado. Por eso aquí tenemos que rendirnos más y más. Y cada día quiero más. Y quiero aprender más. Y quiero obedecer más. Quiero santificarme más. Tengo un don. Ese don es infinito. Ese don tiene un desarrollo porque es de Dios. Y Dios es profundo, alto, ancho, que el hombre no puede alcanzarlo por sí mismo. Solamente Dios puede llevarte a eso. Pero si tú le buscas, le hallas. Si yo le busco, le hallo. Hermanos, ya estoy terminando con esto. Pero aquí hay que tomar en cuenta qué sentir, qué querer hay en usted, qué deseo hay en usted. Y esto va a quedar para entrelazarlo en el próximo mensaje. Salmo 42:7. Un abismo llama a otro, a la voz de la cascada, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esto va a quedar entrelazado, ¿verdad? De Mateo 9:14. Va a quedar entrelazado, como dice la Biblia, porque es necesario que haya vino nuevo, pero si no hay un odre nuevo, no puede echarse vino nuevo. No conviene. Así que de esta manera y de esta forma es que se debe hacer las cosas. De esa manera y de esa forma nosotros debemos actuar con entendimiento, con discernimiento. Pongamos interés, busquemos el primer don de la Biblia, la sabiduría. Pídale a Dios, llórele a Dios que le dé un espíritu de sabiduría para discernir los espíritus, los que te predican, los que te hablan, los que te enseñan, que tú puedas discernir las virtudes de Dios, los ministerios de Dios. ¿Para qué? Para no ser engañado, porque han salido falsos, muchos espíritus falsos y ungidos de tal manera que si fuera posible engañarían a los escogidos. Así que bueno, ¿qué deseo, qué anhelas tú en esta tierra? Y lo vamos entonces a traer a la Biblia y lo vamos a pasar por el filtro de la Biblia a ver si Dios aprueba ese deseo. Y saber si es de perfecta voluntad y agrado de Dios. Si te da provecho, de beneficio, ¿en qué te beneficia? ¿Qué ventaja y qué desventaja tiene? Lo dejar para la próxima meditación. Dele gracias a Dios por su palabra. Gracias, Señor. Dale los aplausos, pues, con alegría. Dale los aplausos con gozo. Dale, gloria a Dios. Dale gloria a Dios. Dale gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Dile gracias, Señor. Gracias.